cuando estaba en el desierto, escribió varios salmos, y uno de los salmos que él escribe estando ahí es el Salmo 63. Vamos a leer este salmo del 1 al 8 y vamos a orar y vamos a ponernos en manos del Señor. Y yo voy a pedirle si se ponen sus pies, vamos a leer la palabra, vamos a ponernos delante del Señor y vamos a decirle quién es Él para nosotros, quién es Él en nuestro corazón. Y inicia así el Salmo 63, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es más que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto con gozo. A ti se aferra mi alma, tu misericordia me sostiene. Amado Dios, te damos muchas gracias, porque estamos nuevamente aquí reunidos como familia, como hijos tuyos, como iglesia, para bendecir tu nombre, Dios. Nuestra alma te anhela y estamos ansiosos por estar en tu presencia, por estar contemplando tu rostro, por bendecir tu nombre, por decirte lo hermoso que eres para nosotros, Dios, para agradecerte por todas las maravillas que has hecho en nuestra vida durante toda esta semana. Y Dios, venimos ante tu presencia porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra ayuda, porque en medio de las aflicciones y en medio de las tristezas que pasamos, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro consuelo, tú nos consuelas, tú nos animas, tú nos fortaleces, tú nos haces levantarnos día tras día y venir una vez más ante tu presencia, Dios. Y estamos agradecidos por eso. Y hoy, en medio de la congregación y en medio de todos los hermanos, venimos a cantarte y adorarte y a decirte que eres nuestro Dios y eres nuestra fortaleza. A ti te alabamos y solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificada Dios el Padre del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Glorificada
Te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró Dios su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tú en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente, tú en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tú en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo, Señor, a hacerte en forma de hombre, Señor. Te humillaste y nos enseñaste, Señor, lo que es el amor. Nos enseñaste, Padre, cómo servir. Ayúdanos a ser fieles hombres y mujeres, Señor, que te sirven, pero que sirven a los demás, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Y dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Señor, tú derramaste tu misericordia, Señor, en la cruz de Calvario. Tú derramaste tu amor sobre nosotros en esa cruz. El más grande regalo inmerecido eres tú en una cruz, pagando esa deuda que nosotros no podíamos pagar, pagando nuestros pecados, nuestras caídas, Señor. Tú pagaste, Dios, te hiciste pecado para que nosotros fuéramos hechos justos para ti. Qué gran intercambio, qué glorioso intercambio, que el justo murió por los pecadores. Resucitaste el tercer día, Señor, venciendo nuestros pecados, la muerte, el mundo, y hoy gobiernas y estás sentado en el trono. Y venimos, Señor, a adorarte a ti, Jesús, a adorarte a ti, mi Rey. Queremos adorarte, Jesús. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio? Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud
Hermanos, vamos a prepararnos para la cena del Señor y yo te voy a pedir que prepares tus elementos. Si tú tomaste un envase de plástico, te animo a que lo destapes, y también tu galleta que la saques de su envoltura. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma del pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. La cena del Señor es uno de los sacramentos más importantes, porque es la señal de nuestro nuevo pacto. Un pacto que es mucho mejor y más glorioso que el que se celebró cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Este pacto es más glorioso porque es Jesús, es Dios mismo quien se da a sí mismo y no un animal. Es más amplio porque salva a todo aquel que cree en Él y su sacrificio. Ya no solamente siendo Israel quien se salvaba, sino ahora un pueblo de toda lengua y toda nación. Es más poderoso porque este pacto nos limpia de todo pecado por medio de la muerte sustituta de Jesús. Es más efectivo porque Jesús resucitó y nos demostró que así como Él murió, también resucitó para entregar su vida y nosotros poder vivir en Él. Esto nos recuerda la comunión con nuestro amado Salvador, Cristo, pero también nos recuerda su regreso y que un día consumará todo lo que habló acerca de su plan de redención. Hoy nos reunimos para estar con Él. Así que, hermanos, dice palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, es decir, orado. Vamos a orar por estos elementos que son un símbolo, no tienen ningún poder especial, simplemente es un símbolo para recordar esa señal santa que Jesús mismo estableció. Oremos, hermanos. Señor, cuán glorioso eres, cuán poderoso y maravilloso eres, que Señor, el recordar que Señor, cuando tú ibas a dar tu vida, tú decidiste, Señor, instituir esa cena como nuestra señal, Señor, de que somos ahora, Señor, salvos, de que ahora, Señor, hemos visto la consumación de tu glorioso plan a través de la muerte de tu Hijo,
y que este pan representa, Señor, cómo es que, Señor, esa carne fue desmembrada, fue pisoteada a causa de nosotros. Y este vino, Señor, que ahora nos recuerda el derramamiento de tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por estos elementos. Los ponemos en tus manos, Señor, y los apartamos de su uso común para celebrar esta cena contigo. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Y dice que partió el pan y dándoselos a sus discípulos dijo: toman y comen, este es mi cuerpo. Así que, hermano, puedes tomar la galleta y comerla. Y tomando una copa, y de igual manera habiendo dado gracias, se las dio, diciendo: bebed todos de ella. Así que podemos tomar nuestro vino y tomarlo. Y dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Medita un momento estas palabras, óralas en tu interior. Hoy estamos haciendo esta cena en fe, pero un día estaremos delante de nuestro glorioso Jesús, donde será un deleite, será un asombro. Gracias te damos, Señor, por tu vida derramada en esa cruz para el perdón de nuestros pecados y para poder, Señor, estar un día delante de ti y no volvernos a separar de ti. Gracias te damos en el precioso nombre y el sacrificio de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Y nos da mucho gusto que tú estés aquí. Si hay alguna persona que nos esté visitando por primera o segunda vez, nos da mucho gusto que estés aquí. Deseamos en nuestro corazón que tú te puedas sentir cómodo como en casa y que este tiempo de alabanza y también de el tiempo que vamos a tener en la palabra pueda servirte y pueda animarte y pueda exhortarte y pueda ayudarte a ver a nuestro amado Dios. Así que seas bienvenido, y también a cada uno de ustedes, a todos los que están en la iglesia, sean todos bienvenidos. Y también la iglesia es el cuerpo de Cristo donde se expresa el amor de Dios, la obediencia a Dios, y una expresión de ello es los diezmos y las ofrendas. Así que damos gracias a Dios por nuestros hermanos, por cada uno de ustedes que ha estado diezmando y ofrendando constantemente, a pesar de estos tiempos tan difíciles en los cuales las economías han sido mermadas a causa de esta pandemia. Pero hemos visto la fidelidad del Señor a través de sus diezmos y ofrendas. Y te seguimos animando a que lo hagas. Como sabes, es principio de mes y cada principio de mes tenemos la Cena del Señor, que acabamos de celebrarla, y ofrenda misionera y ofrenda para la familia de Casa Betel.
Así que puedes depositar tus diezmos y ofrendas en las urnas que se encuentran atrás, o bien pedir los datos a través del teléfono que sale en pantalla para aquellos que nos están viendo. Y por otro lado, que quisiéramos seguir reiterando de mantener las medidas de distancia, del cubrebocas y el gel en nuestras manos, que son las medidas más básicas que nos están solicitando las autoridades. Como bien saben, los medios de comunicación están anunciando que posiblemente pudiera haber un rebrote, así que debemos pues estar atentos a esto, por amor unos a los otros y también porque, bueno, no queremos contagiarnos, ¿verdad? Entonces, los animo y por tanto también que estén atentos a los anuncios que se pudieran dar a lo largo de la semana por medio de nuestras redes, así que esté atento por el Face o el WhatsApp, que son, o la página, que es por donde principalmente estamos anunciando los cambios que pudiera haber a lo largo de la semana. Y también tenemos la hoja de trabajo de cada prédica que se expone cada domingo. Esa lo puedes encontrar en nuestra página www.graciasublime.org.mx. Si tú estás llevando este recurso, ahí lo puedes bajar. Y tenemos un evento de matrimonios. Algo que ha sucedido en este tiempo de pandemia es que las familias fueron encerradas y eso ha generado tensión en las relaciones familiares. Ha traído entre conflictos, a veces desánimo, y hay muchas emociones que están ahí. Y algo que preocupa al consejo pastoral es la condición de los matrimonios. Es por eso que se ha pensado en un evento para matrimonios para el 20 de noviembre. Sin embargo, como les acabo de decir, hay una posibilidad que cambie el semáforo nuevamente, haga el anuncio nuestras autoridades de un retroceso en el semáforo, y eso pues tal vez nos dejaría limitados para poder hacer el evento. Aunque entendemos la importancia del evento, pero también estamos atentos a las condiciones sanitarias que estén rigiéndose en el estado. Así que de igual manera, por favor estén atentos y para confirmar este evento, pero creemos que es muy importante. Sin más, pues vamos a pasar a la palabra por el pastor Manolo Quintal.
Y también otro énfasis es, un énfasis es darles esperanza a los que están sufriendo persecución, pero el otro énfasis es llamarlos a vivir vidas santas para el Señor. Reiteradas ocasiones les habla a vivir de una manera santa en este mundo. Dice allá en el capítulo 2, sean santos porque el Señor es santo. Y en diferentes maneras hace ese llamado. El pasaje que nos ocupa hoy hace un énfasis en el llamado a la santidad. Está llamando a que suframos juntamente con Cristo en nuestra lucha con el pecado. Entonces titulé a esta enseñanza, es 1 de Pedro 4 del 1 al 6, sufriendo con Cristo para vivir en la voluntad de Dios. Sufriendo con Cristo para vivir en la voluntad de Dios. Ese es el título. Voy a leer el texto y si me acompañas a orar, por favor. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, porque somos un pueblo que andamos a la luz de tu palabra, que no andamos en tinieblas, no andamos en este mundo en confusión o sin dirección. El pueblo tuyo que tú has redimido es un pueblo que tiene claro el camino. Gracias, Señor, qué bendición. Señor, te queremos pedir, alumbra nuestro corazón con tu palabra, trae dirección, instrúyenos, queremos vivir para ti, instrúyenos con tu palabra. Señor, pedimos que tu palabra haga la obra en cada corazón. Te pido que me ayudes y me des el denuedo de tu Santo Espíritu para predicar este mensaje. Y Señor, gracias que podemos confiar en que tú cumples tu propósito cada que envías tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien te preguntara, ¿cómo vas a vivir el resto de tu vida? ¿Con qué propósito? ¿Cómo vas a vivir el resto de tus días? Yo creo que esa es una reflexión que cada vez más personas están haciendo hoy en día con esta pandemia. Gente que ha enfermado del virus y ha sanado, pero al haber sido afectado por la enfermedad, como que esas reflexiones ocupan más nuestra mente. Te das cuenta de la fragilidad que tenemos. ¿Cómo viviré el resto de mis días? ¿Con qué propósito? Pienso que la mayoría de las personas podríamos responder, bueno, trataré de alcanzar mis sueños con el tiempo que me queda, trataré de ser feliz. Sería muy extraño que alguien dijera, buscaré tener una buena disposición para enfrentar el sufrimiento con tal de agradar a Dios. Eso sería prácticamente imposible para alguien que no tiene a Cristo, pero alguien cristiano los creyentes, el pueblo de Dios vive cada día de sus vidas para agradar a Dios y darle la gloria a Él. ¿Cómo voy a vivir el resto de mis días? Para Dios, para el Señor. Ese es el anhelo de un cristiano. Voy a vivir para Él.
Y este pasaje nos enseña cómo es que debemos buscar tener una mentalidad de estar dispuestos aún a sufrir en la batalla contra el pecado con tal de vivir bajo la voluntad de Dios. Porque dice el versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Estos cristianos en Asia Menor estaban siendo perseguidos. Habían muchos de ellos visto la muerte de cerca o visto amenazas de muerte en contra de ellos. Yo me imagino, reflexionaban bastante acerca de la muerte, acerca de la posibilidad de morir pronto. Y ellos tendrían que calcular bien cómo iban a vivir el resto de sus días. Hermanos, hoy y mañana estamos celebrando, bueno, en nuestro país celebra a los muertos, ¿verdad? Y es algo que bueno, nosotros sabemos, celebramos la vida de Cristo, no solo hoy, todos los días de nuestra vida, porque Cristo venció a la muerte. Pero sí creo que el pueblo de Dios debería reflexionar más en la muerte de lo que lo hace. Porque viene el día, hermano, en que tú y yo vamos a morir, y ese día puede ser muy pronto. Vamos a morir y vamos a estar delante de Dios, ¿y qué cuentas vamos a rendir a Él? ¿Cómo viviremos el resto de nuestros días? Pedro está exhortando a estos creyentes a estar dispuestos a, como Cristo, sufrir en la batalla contra el pecado con tal de vivir para la voluntad de Dios. Hermano, entonces, si tú eres cristiano, igual como estos creyentes que recibieron esta carta originalmente, el llamado para ti y para mí es que si vamos a vivir para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, necesitamos entonces atender las exhortaciones de este pasaje. Y la primera exhortación que hace, y de hecho es la que domina todo el pasaje, es: hermano, ten la misma mentalidad que tuvo Cristo contra el pecado. Ten la misma mentalidad, la misma manera de pensar, la misma actitud que tuvo Cristo contra el pecado. Dice el versículo 1, por tanto, o sea, ya él viene hablando de algo, el pasaje anterior, el capítulo 3, si tú te acuerdas, lo vimos, terminamos de ver la semana pasada, viene hablando del llamado a la obediencia a pesar de que nos cueste sufrimiento, vivir obedeciendo a Dios aunque eso conlleve sufrimiento. Y los últimos versículos del capítulo 3 hablan de cómo Cristo fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para darnos vida, para reconciliarnos con el Padre. Y Él resucitó, ascendió a los cielos y dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. O sea, está diciendo, por tanto, por cuanto Jesús padeció en su carne luchando contra el pecado, nosotros también somos llamados a tener esa misma mentalidad, esa misma actitud en contra del pecado. Dice el capítulo anterior, solo quiero leer un versículo, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué actitud tuvo Cristo contra el pecado? Estuvo dispuesto a sufrir y aún a morir para vencer el poder del pecado en nuestras vidas. Estuvo dispuesto a través de sus sufrimientos y de su muerte vencer en su lucha contra el pecado para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Y esa misma actitud que tuvo Cristo frente al pecado es la que somos llamados a tener tú y yo, porque dice ahí, por tanto,
Puesto que Cristo ha padecido en la carne, o sea, Él padeció en su cuerpo el sufrimiento, la muerte en la lucha contra el pecado. Por ello dice, ármense ustedes con el mismo propósito. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra ármense es bien interesante porque es un término de batalla, es un término de tomar armas, es un término de guerra. Y esto nos dice, hermanos, que estamos en una auténtica lucha contra el pecado. Hay una batalla en todo hijo de Dios. Solo los que no están en Cristo no tienen esa batalla, porque están entregados al pecado. Pero en el momento que una persona se convierte a Cristo, en ese momento entra en un conflicto. Hay una guerra en su interior, hay una batalla. Hay una inclinación al pecado, hay una atracción del pecado que nos quiere desviar de la voluntad de Dios, nos quiere llevar a vivir para la carne, a vivir para las pasiones de este mundo, el camino de muerte. Pero estamos en Cristo, somos llamados a vivir en santidad y hay una batalla. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla en términos de la vida cristiana como una guerra? Dice en Corintios, las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, son espirituales, para la destrucción de fortalezas y derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y Pablo al final de sus días dice, he terminado la carrera, he peleado la batalla. Efesios 6 nos habla de la armadura como de un soldado que está en guerra. Hermanos, la vida cristiana es una vida de batalla contra el pecado. Dice, ármense con este mismo propósito. La Reina Valera dice, ármense con el mismo pensamiento que tuvo Cristo. Palabra de Dios para todos dice, ármense con la misma actitud. Dios habla hoy, dice, tengan la misma disposición. O sea, está diciendo, tengan la misma mentalidad que tuvo Cristo en su lucha contra el pecado. Estén dispuestos en su mente y en su corazón a enfrentar el sufrimiento y el dolor aún en su carne para vencer el pecado. Ya Pedro venía hablando en esta carta acerca de la importancia de disciplinar nuestra mente para vivir en santidad. Acerca de disciplinar nuestra mente para ganar la batalla contra el pecado. En el capítulo 1, versículo 13, Pedro dijo, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Y él está usando también, hay una analogía de los soldados que estaban en reposo y de pronto les llamaban a la acción. Tendrían que ceñir sus túnicas, ceñirlas con un cinto en sus lomos y tomar sus armas y entrar en acción. Dice, preparen su entendimiento para la acción. Capítulo 2, versículo 11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Combaten, hablen de un combate. Está hablando en términos de guerra. Y ahora en nuestro texto está diciendo, ármense con la misma mentalidad, el mismo propósito, la misma disposición, la misma actitud que tuvo Cristo en su lucha contra el pecado. Es de suma importancia desarrollar este tipo de mentalidad, porque para nuestra carne es muy fácil acostumbrarnos, habituarnos, tolerar el pecado en nuestra vida. Es muy fácil para el cristiano relajarse y habituarse al pecado. Yo recuerdo cuando era niño, hace apenas poquito, 7 años, algo así, jugando con otros niños. A veces jugábamos a que nos encerraban en un cuarto y el juego a veces era encontrar algún objeto, a veces era caminar y encontrar la salida y te ponían obstáculos. Entonces uno que ya era más grandecito nos decía, miren, era como por equipos, ¿verdad? Decía, miren, antes de que apaguen las luces, dice, por unos segundos cierren sus ojos, pongan sus manos
para que sus ojos se acostumbren a la oscuridad, y cuando apaguen las luces vamos a tener ventaja, porque entonces vamos a ver un poquito más que los demás. Y yo me sorprendía porque sí funcionaba. O sea, si de pronto te apagan la luz, no ves nada, pero si tapas tus ojos y luego apagan la luz y abres los ojos y estás en la oscuridad, puedes ver un poco más que los que no ven nada. Es increíble cómo nuestros ojos se acostumbran a la oscuridad. De la misma manera es increíble cómo los cristianos nos acostumbramos a la oscuridad y a las tinieblas. Y empezamos a volvernos tolerantes, empezamos a acostumbrarnos a las tinieblas de este mundo, de cómo está viviendo el mundo, la gente alrededor. Nos acostumbramos, dejamos de oponernos al pecado. Y por ello Pedro está exhortando a estos creyentes en Asia Menor a desarrollar una mentalidad, una actitud de batalla contra el pecado, estar alertas, no relajarse, no tolerar. No te acostumbres a las tinieblas de este mundo. Tengan la misma disposición que tuvo Cristo para combatir contra el pecado, aun cuando eso conlleve sufrimiento y aun cuando les pueda costar la vida. Necesitan tener la misma disposición que tuvo Cristo. Dice el versículo 1 al final, dice: ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Qué está dando a entender? Está diciendo, hermano, sin sufrimiento no hay victoria contra el pecado. Sin sufrimiento en esta batalla no hay victoria contra el pecado. Los gabachos tienen un dicho: no pain, no gain, que quiere decir sin dolor no hay ganancia. Cuando alguien que no hace ejercicio de pronto empieza a ir al gimnasio, o sea, uno llega el primer día y se cree Rambo, no sé qué se cree, y carga un montón y al otro día no se puede ni parar, le duelen hasta las pestañas, porque los músculos empiezan a romper, empiezan a responder y hay dolor. Es más, deja tú de ir al gimnasio. Si tú eres bien sedentario y de pronto caminas 2 kilómetros, al otro día te van a doler las piernas nomás de caminar. Pero ese dolor te está diciendo que está habiendo un beneficio en tu cuerpo. Ese tipo de dolor. Porque tu cuerpo se está activando. Porque empiezas a hacer algo que va a traer salud a tu cuerpo. Va a activar tu circulación sanguínea, va a activar tu corazón, lo va a ejercitar, va a regular tus niveles de azúcar, de colesterol, etcétera. Pero hay dolor. Solo que hay muchos que dicen: ay, no me dolió, mejor no camino, mejor no me ejercito. Y así muchos: es que dejar ese pecado me duele. Es que sí quisiera dejar el pecado, pero me causa sufrimiento. Sin dolor no hay ganancia. Sin sufrimiento no hay victoria. En la batalla contra el pecado, hermanos, solo el que ha batallado contra la carne la vence. Termina con el pecado. Tenemos que entender que aun cuando estamos en Cristo y somos cristianos, en nuestra carne todavía hay residuos de la naturaleza caída. Todavía nuestra carne es atraída por el pecado. Y para poder vencerlo necesitamos batallar y enfrentar el dolor de vencer el pecado. El que batalla con el pecado de la gula, de comer más, ya de comer de una manera pecaminosa, sufre para dejar de comer de esa manera. Sufre en su alma. Sufre aún en su cuerpo, porque su cuerpo está acostumbrado y le pide más. Y sufre, por eso nos cuesta tanto luego ponernos a dieta. Hay un sufrimiento, hay un dolor. El avaro sufre para dejar de poner su esperanza en el dinero y para volverse alguien generoso. Sufre cuando de pronto regala algo. Híjole, anda, pero pensé, híjole, ¿cuánto le di? Híjole, ¿cuánto di? Híjole, ¿cómo di tanto? No, hombre, ¿cómo di eso? Me serviría para esto, hay un sufrimiento. El que está en pecado sexual, llámale pornografía, adulterio,
fornicación, sufre en su carne para dejar el pecado que tanto le deleitaba. Sufre, le duele para abrazar la pureza del Señor. El que lucha con alguna adicción, ese es un ejemplo muy claro, el que lucha con alguna adicción a cualquier sustancia, sufre en su carne para dejar la sustancia que lo tenía atado. A algunos les da hasta el síndrome de abstinencia. Y hay dolor, hay sufrimiento. Hay dolor para la mujer que batalla con su rebeldía y se esfuerza para sujetarse y respetar al marido. Hay dolor porque le está doliendo el orgullo. Hay dolor para el hombre que tiene que pisar su orgullo para amar y honrar a su esposa. Vencer el pecado duele, conlleva sufrimiento, amado, tenlo claro. Quien no deja su pecado porque no quiere enfrentar el sufrimiento de dejar ese pecado, porque él piensa que solo el pecado lo hace feliz. Hermano, hermana, la batalla con el pecado causa sufrimiento, hay dolor, y tenemos que armarnos con la misma mentalidad y disposición en el corazón para enfrentar esos sufrimientos y vencer el pecado y poder vivir para la gloria de Dios. Jesús sufrió hasta la muerte para batallar con nuestro pecado, no el de Él, porque Él no tenía pecado. O sea, Jesús batalló hasta la muerte para vencer tu pecado y estuvo dispuesto a morir en la cruz para que tú y yo fuéramos libertados del pecado, perdonados de la culpa del pecado, liberados del poder del pecado. Él lo hizo por nosotros y nos llama a los días que nos quedan en esta vida, el tiempo que nos resta por vivir, viviéndolo con esa misma disposición de enfrentar el sufrimiento para vencer el pecado. Necesitamos sufrir junto con Cristo en la lucha contra el pecado. ¿Con qué propósito? Versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, o sea, el tiempo que te queda en este cuerpo. Cuidado ahí. El tiempo que te queda en este cuerpo. ¿Ya están los hermanos ahí? Ok. Póngame atención, por favor. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese es el propósito. El propósito de la batalla contra el pecado es ya no vivir para las pasiones humanas, ya no vivir para la carne, ya no vivir para el camino de muerte, ya no vivir para darle deleite al pecado, a nuestra carne, al pecado, sino para vivir, dice ahí, para la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice lo siguiente, te lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Que crezcamos en santidad, que crezcamos en semejanza a Cristo. Mientras más crecemos en santidad, mientras más nos parecemos a Cristo, más glorificamos el nombre de Dios. Mientras más crecemos en santidad, más felices somos. Hermano, hermana, lo que nos hace felices no es obtener las cosas de este mundo. Lo que nos hace felices es vivir en santidad. En la medida en que creces en santidad, en esa misma medida crecerás en bienestar en tu alma, en felicidad, en paz con Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos en santidad. Ahora,
¿Cómo desarrollamos esa misma mentalidad que tuvo Cristo? Porque dice, puesto que Cristo padeció en la carne, puesto que Cristo murió por el pecado, enfrentó al pecado, sufriendo en su carne, dice, ustedes ármense con esa mentalidad. ¿Cómo podemos armarnos con esa mentalidad ahora? Los deportistas, los soldados, saben que una mentalidad débil o una mentalidad equivocada solo los conduce a la derrota. Para un atleta o para un soldado es muy importante su preparación física, intelectual, habilidades, técnica, pero es muy importante su mentalidad. Muchas veces eso a veces es lo más importante. Una mentalidad débil o equivocada los conduce a la derrota. Entonces ellos se enfocan mucho en la psicología y les ayudan a confiar en sus capacidades, en su cuerpo, en lo que han desarrollado. Pero el cristiano, ¿cómo desarrolla esa mentalidad? Sería un error poner la confianza en nosotros. ¿Cómo desarrollamos esa mentalidad? La desarrollamos abrazando las verdades de la palabra de Dios y ciñéndonos a ellas con todo nuestro corazón. Abrazando las verdades de la palabra de Dios. Y te voy a hablar de 4 verdades que necesitamos creer los hijos de Dios para poder tener la mentalidad de batallar contra el pecado y vencer el pecado. Te voy a hacer una pregunta y no contestes. ¿Con qué pecado o con qué pecados has estado batallando y no has podido vencer? Muy bien. Todos batallamos con algo. Todos. Estas verdades que vamos a ver ahorita en la palabra, te pueden ayudar a poder enfrentar esa batalla que tienes contra ese pecado, a adoptar la mentalidad que Cristo tuvo y vencer en esa batalla. ¿Está conmigo? 4 cosas que necesitamos creer, 4 verdades. La primera, necesitas saber que nuestra lucha contra el pecado nos identifica con Cristo. Nuestra lucha con el pecado nos identifica con Cristo. Dice el versículo 1, primera de Pedro 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. O sea, somos llamados a imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Te has puesto a pensar por qué somos cristianos? O sea, ¿qué quiere decir ser cristiano? Ser cristiano quiere decir ser uno con Cristo. De hecho, la palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo, pequeño ungido. Y lo que te hace cristiano no es asistir a reuniones, no es tener una Biblia, no es servir en un ministerio. Lo que te hace cristiano es estar unido en tu alma, en tu espíritu con Cristo por la fe. Que eres uno con Cristo. Y si tú eres uno con Cristo, entonces tú estás peleando las mismas batallas que Cristo peleó. Y Cristo batalló contra el pecado. El que tú tengas una lucha con el pecado, a lo mejor eso a veces nos trae desesperanza, nos trae desánimo. Es que otra vez, y me duele fallar, y me duele estar en el pecado, y no sé por qué no puedo vencer. Eso es una señal de que estás en Cristo. Si no estuvieras en Cristo, te valdría un soberano cacahuate. Te valdría. A lo mejor vendrías a la iglesia por cumplir, pero seguirías ahogado en tu pecado y no te importaría. Pero ¿por cuánto te importa? ¿Por cuánto hay una batalla? ¿Por cuánto hay una lucha? Eso nos dice que estás en Cristo y Cristo está en ti. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo porque estamos en Cristo. Capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Somos llamados a imitar el ejemplo de Cristo y por cuanto estamos unidos a Él, entonces tenemos su vida en nosotros. Escúchame,
El sufrimiento por sí mismo no te hace más santo. Faraón sufrió las 10 plagas en Egipto y no acabó siendo santo. Lo que te hace santo, lo que te hace vencer el pecado es el sufrimiento más Cristo. Más Cristo. Hay personas que pasan terribles sufrimientos, termina el sufrimiento y siguen siendo exactamente iguales. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó? Porque no están en Cristo. Cuando batallamos contra el pecado, estamos batallando la misma batalla que Cristo peleó. Estamos batallando contra el mismo enemigo que Cristo ya venció. Y peleamos la batalla con el mismo propósito de Cristo, dar gloria al Padre. Yo te pregunto, ¿estás unido a Cristo en la batalla contra el pecado? Porque si no estás unido a Cristo en la batalla contra el pecado, entonces no estás unido a Cristo en ninguna manera. No te puedes engañar. Si estás viviendo en pecado y perseveras en tu pecado y no tienes una disposición de abandonar tu pecado, perdóname, pero lo más seguro es que no estás en Cristo. Porque el que está unido a Cristo está peleando contra el pecado. ¿Cómo podríamos hallar deleite en aquello que le costó tanto sufrimiento y aún la vida a Cristo? ¿Cómo podríamos ser indiferentes al dolor de nuestro Salvador? ¿Cómo es posible que una persona que es uno con Cristo sea dominado por el pecado al que Cristo ya venció en la cruz del Calvario? La segunda verdad, bueno, la primera ya la dije. Necesitas saber que tu lucha con el pecado te identifica con Cristo. Hermano, si estás realmente teniendo batallas, gloria a Dios, estás en Cristo. Número 2, necesitas creer que Jesús venció el poder esclavizante del pecado. Necesitas creer que Jesús ya venció el poder esclavizante del pecado. Vamos a Romanos capítulo 6. Ahí sí abre tu Biblia, por favor. Vamos a estar un ratito ahí en Romanos 6. Es un pasaje sumamente importante acerca de este tema. Y tú necesitas estudiar bien este pasaje, creerlo en tu corazón y vivir de acuerdo a lo que este pasaje enseña para que puedas vencer en tu lucha contra el pecado. Lo voy a explicar un poco, pero yo te recomiendo, sigue meditándolo en casa. Es Romanos capítulo 6 y vamos a ver del versículo 6 al 18. Y dice, y tiene esto que ver con la segunda verdad, ¿verdad? La acabo de decir, necesitamos creer que que Jesús venció el poder esclavizante del pecado. Mira cómo lo dice Romanos 6:6. Sabemos, ¿qué dice Pablo? Este es Pablo. Sabemos. Se habla de algo de la mente. Esto es lo que sabemos, hermanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Quién es el viejo hombre? La persona que yo era antes de convertirme a Cristo. En mi caso, Cristo llegó a mi vida en mayo de 1996, hace 24 años y medio casi. El viejo hombre es el antiguo Manolo. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. O sea, el antiguo Manolo, el antiguo tú que se deleitaba en el pecado y vivía para el pecado, fue crucificado con Cristo. Y la palabra fue crucificado con Cristo, dice, fue muerto con Cristo. O sea, yo no necesitaba que Cristo viniera y me diera una arregladita, no. Yo necesitaba que matara a mi viejo hombre y me diera una nueva vida. No necesitaba, es imposible arreglar algo que está desahuciado. Necesitas resucitar. Necesitaba una nueva vida. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que tu viejo yo ya murió en la cruz con Cristo? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, ahí lo dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no seamos esclavos del pecado. Cada que un cristiano dice, es que no puedo con este pecado. No, es que sí puedes.
pero no quieres sufrir lo que tienes que sufrir para dejarlo. O sí puedes. ¿Y por qué puedes? Porque Cristo mató a tu viejo yo y destruyó el poder del pecado a fin de que ya no seas esclavo del pecado. El que está en Cristo puede. ¿Por qué? Porque Cristo destruyó el poder del pecado que lo esclavizaba. ¿Está conmigo? Entonces, una de dos: o es porque no quieres enfrentar el sufrimiento, o es un problema de incredulidad, de que no crees que realmente Cristo ya destruyó ese poder y crees que el pecado es más poderoso. Y a veces creemos eso, son convicciones equivocadas, porque no estudiamos la palabra, porque no estamos meditando la palabra y lo que nos enseña. Versículo 7: porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué onda con esto? El que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, aquel que recibe a Cristo ha muerto a su vida pasada, y si ha muerto a su vida pasada, ha sido libertado del pecado. En la muerte de mi viejo yo encontré la libertad en Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, versículo 8, dice, ya no dice sabemos, dice creemos que también viviremos con Él. Creemos que también viviremos con Él. Ya no es algo solamente que sabemos, es algo que creemos con todo el corazón. Es una convicción. Creemos que viviremos con Él. Normalmente cuando hablamos de nuestra vida en Cristo, de nuestra unión con Cristo, hablamos mucho de la vida que Él nos ha dado. Pero también en un sentido, hermano, Cristo te ha dado muerte. Muerte a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja vida de pecado. Dio muerte a nuestro viejo yo, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. O sea, a veces llega gente que me conoció en mi vida pasada y me han llegado a decir, no, pero yo te conocí, ¿cómo fuiste? Y dije, sí, eso fui, pero en Cristo soy otra persona. Él me hizo nueva criatura. Todo eso murió, las cosas viejas pasaron. Pablo está afirmando algo que todo cristiano debe saber y debe creer, y es que Cristo murió. En Cristo, todo cristiano debe creer esto, hermano. En Cristo has muerto a tu viejo hombre. En Cristo has sido liberado del poder que te esclavizaba al pecado. En Cristo has muerto al pecado, y en Cristo tienes nueva vida. Sabemos y creemos que la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado es definitiva, es absoluta. Mira versículo 9. Sabiendo, una vez más, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto él vive para Dios. Jesús venció el poder del pecado, y es una victoria completa, absoluta, y por ello, por Cristo, por estar unidos a Cristo, podemos vencer el pecado. El problema es que creemos que lo tenemos que vencer en nuestra propia carne, en nuestro esfuerzo, en nuestra habilidad. Eso es imposible. Por eso dice, ármense con la misma mentalidad que tuvo Cristo en su lucha contra el pecado. Crean que Él ha vencido a la muerte, ha vencido el poder del pecado que los esclavizaba. No importa qué pecado sea, Cristo lo ha destruido. Y si Él lo ha destruido y estás unido a Cristo, hermano, tú puedes vencer ese pecado. Y necesitas armarte en tu mente con estas verdades para enfrentar el pecado y vencerlo. Duele, sí duele. ¿Vas a sufrir? Sí, porque a tu carne le encanta el pecado como a la mía. Pero hay recompensa grande. No hay mayor gloria, no hay mayor deleite. O sea, el deleite que trae la santidad es mucho mayor que el deleite falso del pecado.
Tercer verdad, considérate muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. O sea, cree que tú has muerto al pecado. Versículo 11, seguimos en Romanos 6. Así también ustedes, ¿qué dice? Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérate muerto al pecado. Creamos con todo nuestro corazón que Jesús venció y que por nuestra unión con Cristo, entonces podemos nosotros vencer el pecado. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. No es de que, ay, no puedo, es que es muy difícil. Es de fe. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Crees que has muerto al pecado? ¿Crees que Cristo venció? Es cuestión de fe. Por fe llegaste a ser salvo. Por fe te mantienes caminando en santidad y te mantienes creciendo en santidad y venciendo al pecado. Todo en la vida cristiana es por fe. Considérense muertos al pecado. Si Cristo está muerto al pecado y vivo para Dios, nosotros por nuestra unión con Cristo también debemos creer que en Cristo hemos muerto al pecado y estamos vivos para con Dios. Mira Romanos 6:12, lo que sigue ahí. Por tanto, no reine, dice, por tanto, o sea, por cuanto Cristo venció al pecado, venció el poder esclavizante del pecado, ustedes deben considerarse muertos al pecado. Dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. O sea, ya viene el mandato. Necesitas creer esto para que puedas obedecer el renunciar al pecado. O sea, el pecado de todos modos te va a asediar, te va a tentar y te va a traer a tratar de seducir otra vez. Pero tú necesitas creer que Cristo ha vencido ese pecado, ha vencido su poder sobre tu vida y que estás muerto al pecado junto con Cristo, eres nueva criatura y obedeces a Cristo, no a la carne y sus lujurias. Versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando yo me convertí a Cristo, pues no sabía nada de Biblia. Y en realidad todavía no me estaba así congregando formalmente y me convertí a Cristo y yo pues seguía con mi misma vida y me seguía yendo con mis cuates a la parranda hasta que un día, de pronto, yo ya no me sentía igual en esas parrandas. Como cuando llegas a una fiesta y no conoces a nadie y nadie te invitó, además vas de gorrón, o porque alguien te dijo y te sientes incómodo y sientes que no encajas ahí. ¿Te ha pasado? Qué gorrón. Ay, sí, no es cierto. Pero, o sea, a todos nos ha pasado algo así. Estás en un lugar que yo así me sentía. El problema es que, o lo bueno es que me sentía así en los lugares que yo frecuentaba varias veces a la semana. Con el mismo ambiente, las mismas personas, los mismos cuates, el mismo rollo. Y yo sentía que ya no encajaba. Y dije, ¿qué me está pasando? Pues me pasó Cristo. Y entendí, o sea, no lo entendí de esta manera. Ahora leyéndolo aquí lo entiendo. Ya no podía yo presentar los miembros de mi cuerpo como instrumentos para iniquidad. Yo qué carajos tenía que estar haciendo en esos antros si había muerto al pecado. Nadie me lo explicó. Teológicamente, el Espíritu Santo puso la convicción en mi corazón. Y eso es glorioso. Y entonces dice, ¿qué quería ahora? Quería ir a la iglesia. ¿Puedes creer eso? Si lo puedes creer, si estás en Cristo lo puedes creer. Dice ahí, versículo 13, segunda parte del versículo 13, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley sino bajo la gracia. La cuarta verdad que necesitas abrazar es esta:
La cuarta verdad es esta: si sufrimos con Cristo en nuestra lucha con el pecado, reinaremos con Él en gloria. Si sufrimos con Cristo en nuestra lucha contra el pecado, reinaremos con Él en gloria. ¿Está conmigo? Bríncate ahí en Romanos al capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos, aquí está otra vez, padecemos con Él. ¿Cómo padezco con Cristo? ¿Cómo sufro con Cristo? Es todo lo que he estado hablando hoy en nuestra lucha por el pecado. Si padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Si sufrimos con Cristo, reinaremos en gloria con Cristo. Esto nos debe dar fe y esperanza, hermano. Cada que tengas que batallar con el pecado, cada que estés luchando contra el pecado, alégrate, tu recompensa es grande. Sufres con Cristo, hey, te espera la gloria junto con Cristo. Lo glorioso es que cuando lleguemos al cielo, ahí ya no habrá más pecado, no habrá más presencia de pecado, no habrá presencia de pecado ni en el ambiente, no habrá presencia de pecado en nuestros miembros. Será una vida gloriosa de santidad perfecta por la eternidad. Por la eternidad, nunca se acabará. ¿Vale la pena estar dispuestos a sufrir por un tiempo y aún enfrentar la muerte en la lucha contra el pecado? Es lo único que vale la pena, hermanos, en esta vida. El apóstol Pablo decía: yo por esa causa golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que yo, habiendo sido heraldo de muchos, venga a ser eliminado. Y estaba hablando de ser un siervo fiel que perdiera su galardón por caer en pecado y desviarse. Pero él dice: golpeo mi cuerpo, lo sujeto a servidumbre, es mi esclavo. Mis pasiones no me dominan ahora. Aquí gobierna Cristo. Regresamos a nuestro texto, primera de Pedro 4, y en el versículo 3 y 4 nos dice, o sea, él está hablando a estos cristianos y les está ayudando, les dice: recuerden su vida pasada. Recuerden su vida pasada de pecado, versículo 3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Usted está diciendo: hermanos, recuerda de dónde te rescató el Señor. Y a lo mejor hay alguien aquí que no anduvo en pecados escandalosos o así como estos que menciona ahí, pero igual eran pecados, aunque hayan sido pecados no tan notorios o escandalosos, igual te llevaban al infierno. Recuerda de dónde te rescató el Señor. A veces recordar eso nos atormenta, pero yo creo que es bueno recordar de dónde el Señor nos sacó. Dios le decía al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto: acuérdense cuando eran esclavos. Pablo solía decir: yo antes fui un seguidor de la iglesia. O sea, a veces es bueno recordar nuestro pasado solo para estimar y apreciar y gloriarnos en la gracia de Dios que nos ha sido otorgada ahora. Recuerda que en otro tiempo vivías para agradar a los incrédulos. Dice: el tiempo pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Recuerda cuánto dolor, cuánta desesperanza y cuánta vaciedad tenías en esa vida. Recuerda cuán esclavo eras de los placeres de la carne. A veces recordamos el placer que el pecado nos producía, y es una manera en que el pecado nos quiere seducir otra vez.
Pero cuando estés recordando el placer que el pecado te seducía, disciplina tu mente y recuerda también cuánta pérdida, cuánta esclavitud, cuánto vacío de alma había en tu corazón por ese pecado. Recuerda cuánta paciencia te tuvo el Señor. Y dice Pedro, tengan paciencia con los incrédulos, versículo 4. Y en todo esto, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. O sea, de pronto, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, se sorprenden porque ya no vas con el mismo desenfreno en la vida de pecado. No lo pueden entender, que ya no corramos junto con ellos. No lo pueden entender y se vuelven hostiles a veces. Dice, y los insultan. Necesitamos tener una actitud de paciencia con ellos. Necesitamos tenerles paciencia porque están ciegos y no pueden ver, como tú y yo estuvimos ciegos. No pueden entender. Necesitamos tenerles paciencia porque Dios se va a encargar de juzgarlos a ellos. Mira el versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así es de que cuando te digan, ay sí, ahora sí ya muy santurrón, ahí sí ya muy golpes de pecho, muy aleluyo, ten paciencia. Y sabes, no guardes rencor, ten misericordia, porque este texto dice, Dios los va a juzgar, Dios los va a traer a juicio. Esta palabra me estremece, dice, porque ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, Dios, así como ha preparado una gracia y una misericordia gloriosa para su pueblo, Dios ha preparado juicio consumidor para el pecador. Dios se va a encargar de ellos. Dios está preparado para juzgar toda carne. Ahí delante del trono del juicio de Dios, aquel día van a cesar todas las calumnias, los insultos, las burlas, el menosprecio por parte de los incrédulos contra los hijos de Dios. Y debemos, hermanos, en esta vida temer a Dios y no a los hombres, aunque nos insulten, aunque te deshereden, aunque te corran de tu casa por volverte cristiano. No temas a los hombres, teme a Dios. Necesitamos mirarlos con compasión y misericordia, porque después de todos ellos, de todos nosotros, hemos encontrado gracia con Dios y ellos todavía no han encontrado esa gracia. Versículo 6, que es el último, nos da el último punto. Hermano, para vencer la batalla contra el pecado, necesitas recordar el Evangelio todos los días de tu vida. Recuérdate el Evangelio. Dice el versículo 6, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. ¿Con qué fin? Con que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero Él los quiere librar del juicio de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Anunciando el Evangelio, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. O sea, antes de Dios traer su juicio, Dios ha enviado la proclamación de su Evangelio para que escapen del juicio y de la justa ira de Dios contra el pecado. Dice que este Evangelio se ha anunciado aún a los muertos. ¿Qué está diciendo? O sea, Pedro se está refiriendo que ese Evangelio se predicó a personas que en ese tiempo de Pedro ya habían muerto. O sea, cuando estaban en vida se les anunció el Evangelio y ahora están muertos. Si te acuerdas, el contexto es que venía hablando de la generación de Noé. Les fue anunciado el Evangelio, están muertos, pero se les predicó el Evangelio.
Y dice, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, ¿a qué se refiere eso? O sea, se refiere a la muerte física que todos vamos a sufrir. Dice, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Vivan en el Espíritu, es decir, tengan vida espiritual para vivir la voluntad de Dios. Es posible que también Pedro está pensando en mártires, en cristianos que fueron asesinados por causa de su fe, pero por cuanto creyeron el Evangelio, ahora tienen vida con Cristo. Ahora, es interesante que diga, con este fin fue predicado el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es el único medio por el cual los hombres pueden ir de muerte a vida. El Evangelio es lo único que puede salvar a los hombres. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Es la proclamación de la obra gloriosa de Cristo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Solo el Evangelio es lo que salva a la gente, que la gente necesita oír. Que Cristo murió por los pecados, resucitó al tercer día y hoy vive para dar vida. No hay otra manera que la gente se salve. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es solo cuando las personas escuchan las buenas noticias de salvación en Cristo, de que Cristo murió para pagar sus pecados, de que Cristo murió para hacerlos libres de la esclavitud del pecado, y ellos lo creen y responden creyendo eso y en arrepentimiento, es cuando la gente se salva y pasa de ser un muerto a tener vida en Cristo. Es solamente por la proclamación del Evangelio. Ahora, a veces hay confusión. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la Biblia. Pues sí, la Biblia contiene el Evangelio, pero no podemos decir la Biblia es el Evangelio. O sea, la Biblia contiene el Evangelio. Y venimos con la idea de la religión, ¿verdad? Ya fui a escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es cualquier cosa que se predique. Escuché el Evangelio. No, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Apunta esto. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Te lo voy a leer. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. O sea, Pablo está por dar una definición bien resumida de lo que es el Evangelio. Y dice el versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar asimismo lo que recibí. Y aquí viene la descripción. Que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio de que Cristo murió para perdonar los pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, Él vive ahora y da vida a todos los que vienen a Él por fe. Eso es el Evangelio. Si alguien te predica su testimonio, no está predicando el Evangelio. Tu testimonio no es poder de Dios para salvación. Si alguien te dice, ven a Cristo, tu matrimonio se va a mejorar, tu vida va a ser maravillosa, Dios te va a dar tus sueños, vas a ser próspero, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, te echó un rollote motivacional, te habló bien bonito, pero no te habló de la muerte de Cristo para perdonar los pecados, de que Él murió en tu lugar, de que necesitas ser perdonado y que solo Cristo te puede perdonar. No te habló de que Él fue sepultado y resucitó al tercer día y por eso es Dios y reina ahora y va a traer juicio. No te habló de eso, entonces no te predicó el Evangelio. Es más, alguien podría predicar hasta un salmo sin llevar a ese salmo a apuntarlo al Evangelio, cuando toda la Biblia apunta al Evangelio. ¿Está conmigo? Por eso, cada domingo nos esforzamos por estudiar la Biblia y ver cómo este pasaje nos apunta al Evangelio de Cristo. Porque toda la Biblia apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta al Evangelio de Cristo. Por eso cada vez cantamos más canciones cristocéntricas. ¿Por qué ya no cantamos remolineando? ¿Eso qué? O sea, sí lo cantamos, remolineábamos chido, estábamos bien locochones, pero le damos gusto a la carne, la neta.
o sea, sí había cierto gozo, no estoy diciendo, o sea, yo era el jefe de la pandilla, o sea, yo ponía las canciones, pero sí había un gozo en ello, todo, pero, o sea, no estoy diciendo que está mal, pero hay algo que es mejor, y lo que es mejor es Cristo. Y por eso queremos canciones más cristocéntricas. Y por eso queremos una iglesia más cristocéntrica. Y matrimonios cristocéntricos. Y jóvenes cristocéntricos. Y la vida cristocéntrica. Porque solo en Él hay salvación. Con ese fin fue predicado el Evangelio. Para que los hombres vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Quiero terminar en Tito capítulo 3. Acompáñame allá, por favor. Porque este pasaje de Pedro nos dice que por esta razón es anunciado el Evangelio, para que los hombres vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y según vimos hace rato, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Está conmigo, que crezcamos en santidad, ¿verdad que sí? Que crezcamos en Cristo semejanza, ¿verdad que sí? Ok. Tito 3:3. Porque nosotros también, mira, quiero que pongas atención, porque aquí en este texto que voy a leer no vas a encontrar la palabra evangelio. Sin embargo, Pablo le está anunciando a Tito el evangelio de una manera gloriosa. Saca bien la antena. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos dicen, así era mi vida? Amén. Y el que no dijo amén, también mentiroso, agréguele ahí. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, mira qué glorioso, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Está hablando del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hasta ahí, hermanos, Pablo está anunciando el evangelio. Éramos pecadores, pero Dios el Padre manifestó su gracia para con nosotros. Nos salvó no por nuestras buenas obras, sino por el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, para que justificados, o sea, hechos justos por su gracia, declarados justos por su gracia, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. O sea, está hablando de la Trinidad aquí. El Padre extendió gracia, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. En Cristo somos justificados porque Él llevó nuestros pecados en la cruz y nos imputa su justicia cuando creemos en Él. Y está anunciando el evangelio glorioso. Y mire el versículo 8 y con esto termino. Palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra fiel, Pablo? El evangelio, hombre, lo que les acabo de decir. Y en cuanto a estas cosas, ¿qué cosas? Esto, el evangelio. Estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Para qué dice Pablo para qué le encarga Pablo a Tito? Tito, esto, el evangelio, háblalo con firmeza una y otra vez. ¿Para qué, Pablo? Para que los que han creído se ocupen en buenas obras. Para que los que han creído crezcan en santidad, avancen en santificación. Hermano, ¿por qué hablamos tanto el evangelio y hablamos tanto el sacrificio de Cristo y hablamos tanto de la gracia y de la obra de Cristo? Porque es el evangelio lo que da vida al que estaba muerto. Pero además la Biblia dice que es por ser expuestos al evangelio, entender el evangelio, que nosotros
vamos siendo transformados de gloria en gloria a semejanza de Cristo. Vamos avanzando en nuestra lucha contra el pecado. Vamos avanzando en santidad. La iglesia no necesita mensajes motivacionales. Y yo creo que es bueno motivar, y yo creo que es bueno enseñarles acerca de muchos temas, pero si todos esos temas no los amarramos al evangelio, se vuelve algo humanista. Y el humanismo no salva a nadie ni hace crecer a nadie en santidad. Necesitamos a Cristo. Por eso somos cristianos. Si tú estás hoy aquí o estás oyendo esta enseñanza y has vivido para tus deseos, para tu voluntad y no para la voluntad de Dios, se acerca el día en que vas a estar parado delante del trono de Dios y vas a ser juzgado. Necesitas arrepentirte y venir a Cristo por la fe, creyendo que solo Él te puede librar de la culpa del pecado y del poder esclavizante del pecado y del juicio de Dios. Y mis amados hermanos y hermanas, necesitamos disciplinar nuestra mente y nuestra vida. Necesitamos tener la misma mentalidad que tuvo Cristo para enfrentar el pecado, pero necesitamos creer que es una batalla que ha sido ganada por Él. Él pagó nuestra deuda, pero también Él destruyó el poder del pecado. Por tanto, hermanos, en Cristo podemos vencer el pecado en nuestra vida. Necesitamos abrazar a Cristo, estudiar, meditar, contemplar, profundizar las verdades de su santo evangelio. Vamos a orar. Señor, eres glorioso. Señor, ayúdanos a desarrollar una mentalidad de batalla, una mentalidad de disposición al sufrimiento para vencer el pecado. Señor, ayúdanos a contemplar a nuestro Salvador Jesucristo de manera que podamos comprender cómo su poder de salvación actúa en nosotros. Señor Jesús, gracias porque tú nos libras del poder del pecado y solo en ti, Señor, nuestra vida está segura. Gracias te damos, Jesús, nuestro Redentor y nuestra roca. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y adorar al Señor. Adórale con tu corazón, dale gracias a Él. Solo en ti.
Gracias, Señor. Amados hermanos, gracias a Dios. El encargo del Señor para nosotros es que abracemos la misma mentalidad que tuvo Cristo frente al pecado y que estemos dispuestos a sufrir por enfrentar al pecado, sabiendo que la victoria es de Cristo y podemos vencer el pecado. Amén. Y nuestro encargo es predicar el evangelio aún con los perdidos, aún con los que nos persiguen y se burlan de nosotros. Anunciarles el evangelio con palabras y con testimonio, para que vengan al conocimiento de Cristo y escapen del juicio de Dios. Ese es el encargo de Dios para nosotros, iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Creo que no va a haber mucha ciencia hoy para sacarlos, para que se retiren, porque se cayó media. Gracias a Dios por el equipo que pone las lonas. Gracias porque